Pues si gustan, comenzamos. Muy buenos días de nuevo a todo mundo. Para los que no me conocen, Rafael Arroyo, director general de aquí del Clúster de Vivienda. Nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros en esta tercera charla de sustentabilidad del Comité de Innovación, el cual nos enorgullece demasiado contar con todos ustedes y sobre todo con toda la cadena de valor que nos está ayudando a poder tener todas estas charlas, como en esta ocasión a la Universidad de Monterrey. Les agradecemos bastante. Rosaura Guadalupe López Pérez, muchas gracias, Rosaura, por estar con nosotros. Y pues bueno, empezamos. Déjenme leerles un poquito la semblanza de Rosaura, tan importante que tiene tan corta edad. Ella es directora del programa de arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad de Monterrey. Es arquitecta egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó una maestría de energías renovables y medio ambiente en España, obteniendo una beca por parte de la Fundación Iberdrola. Actualmente estudia la maestría de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara, adjunto al Programa Nacional del Programa de Posgrados de Calidad del CONACYT. Se ha desempeñado en diferentes áreas relacionadas al diseño, construcción y energías renovables. Es socia fundadora de Yo También Puedo, programa sin fines de lucro para la inserción social y laboral para personas con discapacidad. Es miembro del American Institute of Architects y del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Cuenta con experiencia internacional al colaborar en análisis de proyectos solares y eólicos en España, así como proyectos de diseño, consultoría en edificación sustentable y project management en México. Dentro de la Universidad de Monterrey, se ha desempeñado como docente de arquitectura e ingeniería en innovación sustentable y energía, como coordinadora del Departamento de Arquitectura y su último puesto como directora del posgrado de Arte, Arquitectura y Diseño. Rosaura, nos da mucho gusto volver a tener aquí con nosotros en el Clúster de la Vivienda. Eres bienvenida y pues te cedo el micrófono, Rosaura. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Rafa, por la introducción, la invitación y también a Ale que nos apoyó para la coordinación. Y sí, me dan permisito, vamos a proyectar, que ya estuvimos haciendo aquí algunas pruebas. Y también muchísimas gracias, como menciona Rafael, por estar aquí, por darnos su tiempo, por escuchar un poquito de lo que tengo que compartirles y pues ojalá que sea del agrado y de utilidad para todos, ¿no? Sobre todo en los tiempos que nos toca estar. Nada más se me confirma, Ale, creo que te puedo ver, sí se puede ver la presentación. Perfecto, pues bueno, como les decía, muchas gracias por el foro y por empezar a hacer, que ya tenemos ahí algunos meses trabajando en colaboración con Rafa y con Ale, para empezar a hacer estos vínculos entre la ejecución o los actores que realizan o que materializan el diseño, si lo ponemos de alguna manera, y quién lo estamos pensando, creando o incluso investigando, ¿no? Entonces, voy a traté de hacerlo muy visual para que también puedan ir captando la información que cada uno considere conveniente y pues también al final si gustan o en el inter ir poniendo preguntas, pues aquí estaré pendiente para resolverlas. Y van a ir viendo que les compartiré algunas frases, sobre todo de arquitectos, que para mí considero muy importantes, sobre todo en la actualidad, y que a lo mejor también algunos de ustedes se sentirán identificados, pero que en su mayoría están tomando en consideración o pensando y entendiendo a la sustentabilidad o a la sostenibilidad, que ahí hay variaciones, pero no nos vamos a meter en esos detalles, pero que están considerando estos temas tan importantes, sobre todo ahora, ya realmente como una llamada de alerta, ¿no? Una llamada de urgencia a que tenemos que considerar a la sustentabilidad como una parte prioritaria para poder continuar pues viviendo la manera que estamos viviendo, ¿no? Y conviviendo en la forma que se hace en estos momentos. Villarco Ingalls, que en su momento estuvo con nosotros en la UDEM, en el Geodesign, y que es uno de los mayores referentes de la arquitectura en la actualidad, y tiene el despacho de BIG, él lo ha planteado y muchísimos de sus proyectos lo hace obviamente a través de la tecnología y habrá muchas maneras de que podamos acercarnos a la sustentabilidad en el diseño, sobre todo en el diseño arquitectónico, pero Vic ya lo maneja o lo contempla desde una manera de un reto verdaderamente en el diseño, ¿no? Cómo considerar
todas las fases del diseño, sea a una escala pequeña o sea a una gran escala, a veces incluso de una ciudad, por ejemplo, ya representa un verdadero reto, porque pues es muy poco probable o no estamos ahora mismo creando cosas desde cero. Muchas de las cosas que existen ya las podemos ver físicamente, ya las podemos tocar, ya las consumimos. Entonces, poder generarlas o vincularlas a la sustentabilidad representa verdadero reto. Y más allá de que sea también un reto, es una necesidad para poder continuar en un desarrollo, ¿no? Y ahí también vamos a platicar un poquito más adelante. Pero quise empezar la charla y hay alguna información que incluso comparto en las clases con mis alumnos, en algunas de las primeras sesiones también, para empezarnos a sensibilizar, ¿no? Estas charlas y estos foros que están generando el clúster me parecen increíbles porque creo que es una de las primeras fases que necesitamos, ¿no? Y ahorita también al principio lo platicaba con Ale, de cómo tenemos que empezar a dialogar, tenemos que empezar a poner sobre la mesa estas temáticas y después buscar las herramientas para poderlas implementar, ¿no? Que, por ejemplo, a través del clúster lo podemos hacer y a través de la educación, por ejemplo, en la universidad también se puede lograr. Pero quiero empezar un poquito como el por qué estamos hablando, por qué entendemos la necesidad de hablar de sostenibilidad en el diseño, ¿no? En toda su escala o todo lo que abarque la palabra o el concepto de diseño. Y les traigo algunos datos, pudiera decir a lo mejor datos duros, de cómo estamos, ¿no? O en dónde estamos parados a nivel planeta, a nivel global, en referencia al daño o al cambio climático o al impacto que estamos generando. Y también vamos a ver qué impacto o cómo se representa ese impacto también a través de las disciplinas o las áreas que están vinculadas con el diseño, en la medida que ustedes desean verlo, ¿no? Traigo primero, porque creo que es como un dato muy, muy concreto y muy específico, lo que se considera como el Overshoot Day de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Es el día que el planeta llega a ya no tiene más capacidad, por así decirlo, bueno, es como una analogía, de generar el recurso que requerimos en este momento para poder seguir viviendo como estamos viviendo. Y aquí les hice un pequeño como línea del tiempo en el cual veíamos, por ejemplo, en los años 70, más o menos, y ya si nos vamos más atrás en la historia, pues empezamos a ver por qué se van disparando estos días o se van acortando en un año. Pero imagínense que tenemos 365 días y durante esos 365 días nuestros recursos naturales divididos, imagínense un pastel, siempre hago esta analogía, ¿no? El pastel está dividido en tantos pedacitos que nos toca a cada ser humano al final del día, pues el pastelito se empieza a acabar antes de tiempo, ¿no? Antes de que se termine la fiesta que hablaríamos que fuera, por ejemplo, un año. Entonces, si nos regresamos a los años 70, podríamos decir que los 365 días no serán suficientes, pues vean, el 29 de diciembre, para generar ese recurso, que la Tierra pudiera generar el recurso que necesitamos los seres humanos para poder subsistir, ¿no? Conforme van avanzando los años, si se van fijando, pues 90, ya se va acercando octubre, ya a partir de los 2000 nos vamos acercando a agosto y ya hace 2 años fue el punto más crítico. Es decir, imagínense que estamos viviendo en un crédito, estamos consumiendo recursos que ya le estamos debiendo a la tierra, ¿no? Y esos recursos van desde el alimento que comemos, desde la energía que consumimos, tanto para vivir como para construir, como para transportarnos, como para todo lo que hacemos, los alimentos que necesitamos o la tierra que requerimos para que tanto el ganado o nosotros podamos consumir, ¿no? Entonces, abarcan muchos puntos, pero esto es como una manera muy gráfica y muy concreta de entender que hacer cambios tanto en nuestras rutinas, tanto en nuestros procesos, tanto en el diseño, y ahorita les voy a platicar también por qué en el diseño, es urgente, ¿no? El año pasado, si se fijan, lo puse en rojo para que podamos identificarlo, el año pasado le dimos un ligero respiro al planeta, ¿no? Y de hecho la documentación habla que a raíz del COVID, y todos nos dimos cuenta también, al menos que estábamos aquí en Monterrey, como el año pasado algunos niveles de calidad de aire fueron pues mucho mejores, ¿no? Porque la gente se encerró, porque no utilizamos el transporte a gran escala y gran cantidad de cosas, pero obviamente se están desencadenando nuevas rutinas que lo están haciendo, ¿no? Y vamos a ver o identificar también por qué el diseño tiene que ver con esto, ¿no? Como les decía, el diseño de ciudades o el diseño de equipamientos, diseño de edificios, diseño de vivienda, sobre todo a lo mejor vivienda en serie también, ¿vale?
Eso también lo podemos obtener, casi todos estos datos los encuentran en Internet, son documentos públicos en los cuales también nos permite identificar que somos, o sea, estamos conectados. Es un sistema en el cual lo que yo haga, si yo pienso que solamente si construyo algo aquí, el impacto va a ser solamente en Monterrey y no me afecta lo que se genere o no se genere en la India o lo que se genere en Costa Rica o lo que se genere en Guatemala, ¿no? Al final del día, pues otra vez estamos dentro de un mismo planeta, tenemos los recursos limitados y consistentes en este planeta. Por consiguiente, sí, lo que hagan en Estados Unidos eventualmente va a tener un impacto en nuestro país o de manera global, ¿no? Entonces, aquí es más o menos, nos marcan unas fechas en el cual, si viviéramos como las poblaciones de cada uno de esos países que vienen marcados, ¿en qué momento se recorrería o se acortaría este día rojo, ¿no? Este día crítico en el cual ya no tenemos en teoría recurso natural para seguir viviendo. Viviendo se implica desde respirar, comer, vivir, trabajar, transportarnos y tener un cobijo, ¿no? Entonces, por ahí, si se fijan aquí abajito, México, pues no andamos tan bien, porque estamos más o menos en el margen que a nivel global entendemos, ¿no? Entonces, si todo el planeta viviera como vive México y tuviera su cachito del pastel que le toca a México, pues estaríamos a partir del 11 de agosto, o sea, ya que ayer, justamente, ya nos hubiéramos acabado el recurso que la naturaleza y que el planeta nos da de manera natural, ¿ok? Y, a ver, ¿y cuál es una de las razones por las que también sucede esto, como les mencionaba? O sea, lo que estamos generando aquí tiene un impacto en prácticamente todo el mundo. Hay un video bien interesante en el cual se notan, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, cómo van a lo largo del año y, bueno, y de varios años se van como esparciendo en todo el planeta y al final del día sí tiene un impacto y se va viendo quiénes son los emisores más grandes, y ahorita también lo vamos a ver, y cómo eso después empieza a permear en todo el planeta. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, nosotros aquí puse una marquita de donde nos encontramos en Monterrey, como les decía, pensamos que lo que estamos diseñando, lo que estamos creando, o la ciudad incluso que estamos, pues sí, promoviendo, planeando y creando, al final del día no se queda solamente en este cachito de tierra que estamos, ¿no? Porque además, sobre todo en nuestras áreas, en generar vivienda, en diseñar vivienda, en crear edificios, estamos regularmente entre nuestros procesos constructivos trayendo material o insumo de N cantidad de ubicaciones. Tratamos, y una de las estrategias que normalmente se sigue en este tipo de diseño o el diseño sustentable es empezar a ver a lo local, ¿no? Empezar a ver a la comunidad, no solamente en la comunidad hablándonos de las personas, que también ahorita vamos a platicar de ello, pero sí a la comunidad de los proveedores locales, ¿no? Y creo que también es una de las grandes ventajas que se genera aquí en el clúster, ¿no? Cómo empezamos a estructurar ¿no? Esta familia o pues no sé cómo decirle, como este bloque de proveedores que aquí también mismo podemos generar y producir economía, ¿no? Que al final eso también va de la mano de la sustentabilidad, no nada más en la sustentabilidad hablando de la parte de la ecología, ¿ok? Y esta gráfica se me hizo bien interesante ponérselas porque nos define y nos da una magnitud de la gente que somos. Y cuando empecé a contemplar esta charla, y si estamos hablando de vivienda, si estamos hablando de diseño, pues al final del día debemos de considerar o pensamos que prácticamente todo el mundo o todas las personas del mundo deberían tener su vivienda, ¿no? O sea, es como los principios básicos incluso de los derechos humanos que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Que cada quien tenga pues un espacio digno para poder vivir. Pero si nos damos, o sea, si vemos la cantidad de personas que somos, bueno, que éramos en 2018, ahorita les voy a pasar una proyección, es realmente preguntarnos si somos capaces nosotros o como diseñadores o como constructores o como estudiantes de brindar o de cumplir esas necesidades para esta cantidad de personas que también van en incremento. Y es realmente reflexionar, ¿no? O sea, el yo diseñar una vivienda en México, yo diseñar una casa en Monterrey o incluso en América, ¿qué impacto tiene? ¿Cuál es como ese mercado al que yo tengo que impactar o al que yo tengo que brindar ese servicio, si lo ponemos como para un servicio? ¿Y qué características debería tener? Porque así como yo puedo atender a 130 millones de habitantes o a lo que haya en Nuevo León o lo que haya en Monterrey,
imagínense si esa misma vivienda con esas características que en ocasiones no son muy sustentables, es todo un proceso en el cual tenemos que seguir y empezamos por estas pláticas y empezamos por estas charlas para tocar estos temas. Imagínense eso multiplicado por N cantidad de billones de personas, ¿no? Y también dimensionando. Este mapa a mí me llama mucho la atención porque pensemos, por ejemplo, en India, a lo mejor, como les digo, pensamos que nos va a afectar directamente, pero en la India, pues realmente gran parte de este número de personas no cuentan con el acceso a la vivienda o no cuentan con el acceso a la energía, no cuentan con acceso al suministro de agua. ¿Qué va a pasar o qué características va a tener que tener ese entorno, esas nuevas ciudades, esos nuevos espacios de convivencia, de vivienda y demás, para que el impacto de 1.8 billones de personas no incremente el impacto medioambiental a todo el mundo? Que este agosto 22, que es nuestro deadline de recurso natural, pues imagínense cuando crezcamos o cuando haya un desarrollo, ¿qué va a pasar? Y sucede lo mismo, obviamente, a una escala, obviamente, a referencia en México. Es exactamente lo mismo. Todas esas nuevas ciudades, todos estos nuevos desarrollos que estamos creando, todas estas pues, nuevas generaciones que están viviendo, cuáles son las dinámicas de sus casas, de su entender el entorno y el espacio donde están pasando, pues ahora sí, mayor parte del tiempo, ¿no? Eventualmente esperamos que ya no sea así, pero ¿qué características tienen, no? O sea, ¿cuántos edificios generamos comparados con vivienda? Entonces, esas viviendas o a esa escala, posiblemente tenemos que atacarla para que ese prototipo o esa escalabilidad que se genere tenga un impacto positivo, no un impacto negativo como posiblemente pudiera ser, ¿no? Si seguimos haciéndolo como lo estamos haciendo ahora. Entonces, como les decía, les mostraba una gráfica, porque no logramos encontrar esa misma gráfica con estas características visuales de un año más reciente, pero aquí les comparto las proyecciones. Entonces, como les decía, prácticamente India, pues, y es lo justo, va a ir creciendo y también sus necesidades van a ir incrementando. No se los puse aquí, pero hay muchos datos en los cuales también esa necesidad energética, esa proyección de demanda energética, por ejemplo, va a crecer enormemente en la India. China también va como locos generando y buscando mucho más acceso a la energía, pero sí que también ambos están buscando, en la medida de lo posible, y también que el tema de política y demás lo permite, buscarlo más en el aspecto renovable, ¿no? Entonces, México, tampoco vamos a meternos en muchos detalles, pero sí la parte de la energía o la parte de la generación de energía no está siendo precisamente, o vamos ahí tener algunos pequeños detalles para hacerlo renovable, mucho más sustentable, pues ¿por qué nosotros no, desde el diseño, desde la construcción, desde esta capacidad de crear nuevos espacios, pues lo hacemos de manera sustentable, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad de hacerlo autosustentables desde nuestra trinchera, si a nivel más grande o a nivel país no se puede generar. ¿Okay? Entonces, aquí abajito, en el colorcito verde, aparecen un poquito las proyecciones, en las cuales sí que en México tiende a subir y que eventualmente, pues bueno, pensemos que se va a nivelar o se va a establecer, ¿no? También es importante, y una de las cosas que no voy a tocar mucho ahorita en esta charla, pero la posibilidad de vida o el tiempo de vida también se está haciendo más grande, incluso en México. Entonces, eso quiere decir que pues los recursos que a lo mejor pues una personita, su pastel lo dejaba y otra persona lo ocupaba, por así decirlo, pues eventualmente vamos a ser más personas requiriendo este pastel, tan solo en una escala local o una escala regional. ¿Vale? Entonces, realmente estas proyecciones, yo tiendo a hacer mucho primero ver como estos datos o estos facts de realidad para después alimentar este proceso de diseño, este proceso creativo, ¿no? Porque al final del día es como yo, lo que genera, aunque sea una casa, o si me toca hacer un edificio, si me toca proyectar un pequeño desarrollo, sí es importante que tengamos que eso se pueda replicar o eso se pueda hacer a una cantidad enorme de personas. Entonces, ¿qué características debería tener este proyecto o esta propuesta? Que van, y yo siempre lo digo, es poco a poco. Vamos permeando estas inquietudes de sustentabilidad y en su momento también de accesibilidad para poder hacer los nuevos diseños que, bueno, no los nuevos, los que ya siguen, los que ya es urgente que atendamos, justamente como decía Villarco Ingus al principio que les mencionaba.
Continúo un poquito, digo, ya les platiqué, y esto creo que muchos a lo mejor lo habrán visto, o si no, pues les presento, obviamente ya para 2100, pues es muy posible que nosotros, ninguno de los que estamos en esta charla, continuemos para aquel momento, pero sí 2030 y sí 2050, ¿no? Y claramente, como decía, las proyecciones, esto va en incremento. Entonces, ¿cómo? Y me gusta ponerlo así como las personitas, porque esas personitas yo siempre me imagino pues su casa, ¿no? Su entorno, su espacio que lo cubre o su espacio que le da ese cobijo al final del día, en este caso, si quieren poner cuando llegas de trabajar o cuando llegas de la escuela o lo que sea, ¿no? Pero al final del día, si yo proyecto esa cantidad de casitas de la misma manera que estamos construyendo ahora, de la misma manera que estamos diseñando ahora, realmente estos números que les puse al principio, y por eso quise empezar con ese dato duro de la fecha, del deadline que estamos ya a 10 días de cumplirlo, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, es como es, más que nada, o más que decirles cómo hacerlo, es que reflexionemos qué va a pasar. O sea, si realmente vamos a tener incluso el insumo para poder brindar o cumplir con nuestra responsabilidad como diseñadores o como constructores en un futuro, les digo, 10 años, ¿no? O sea, no me estoy yendo al 2100, estoy hablando de unos 10 o unos 15 años que vamos a hacer. Y posiblemente, yo creo que todos, inclusive si hay estudiantes o si hay aquí proveedores o si estamos del clúster, estamos de la universidad, yo sí creo y espero muy probable que en 10 años nosotros sigamos trabajando en esto, pero ya no como una reacción a la problemática, ¿no? Al tema de la insostenibilidad del planeta, sino realmente en actuar, en implementar estrategias, que es también una de las siguientes fases que creo que tenemos que abordar inmediatamente y que es también algo en el que en su momento ya hemos estado trabajando directamente con el clúster para brindar estas herramientas para hacerlo. Un poquito también de dónde estamos, y va de la mano, tampoco no quiero, a veces puede parecer un poco catastrófico pensar y ver estos datos, pero al final del día es sensibilizarnos, ¿no? Darnos cuenta de que la realidad y también del impacto que nosotros vamos a tener, o sea, de lo que estamos haciendo y si estamos en este entorno, sea académico, sea construcción, lo que ustedes gusten, tenemos una responsabilidad muy importante de saber lo que está pasando, pero de reaccionar. Es decir, si al menos ahorita les estoy compartiendo, a lo mejor lo estoy haciendo un poquito rápido para que podamos abarcar un poquito más. Si ya estamos teniendo esa noción, aunque sean grandes rasgos, ya sería como un poquito ese pecado de omisión de no hacer algo, ¿no? De no preocuparme por qué más, o sea, qué herramientas consigo, en qué me preparo, o si estoy ahorita mismo trabajando en un proyecto, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué cosita o qué cambio de material, de proceso constructivo, de tiempo de ejecución, de innovación, de implementar energía? O sea, ¿qué cosas puedo cambiar ahora mismo, así rápidamente, para poder bajar este impacto que ya estoy marcando? Y que pensamos, bueno, pues es que nosotros estamos a lo mejor en Monterrey, en Nuevo León, es un puntito en el espacio, como les puse en el mapamundi, pero al final del día, pues estamos viendo que estamos conectados. Como decía, el pastel está repartido entre todos. Entonces, ¿cómo yo hago para que ese cachito de pastel, al menos el que me toca a mí, pues pueda ser aprovechado a mayor escala? Entonces, un poquito en referencia al primer mapita que les enseñaba, esos son como los planetas que necesitaríamos si viviéramos, o cuántos países necesitamos para poder cumplir con la demanda de lo que hacemos. Y aquí abajo, yo lo que me gusta centrarme es en lo que viene para acá abajo. O sea, si realmente ahora mismo necesitamos 1.6 planetas para poder tener recurso, como les decía, tanto para alimentarnos, tanto para respirar, pero también para vivir. Y vivir implica transportarnos, estudiar, comer, dormir, etc, etc, etc. Entonces, no tenemos el planeta suficiente. Vamos, como decía, números rojos en el banco. Le debemos al crédito al banco. Y sucede lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos planetas necesitaríamos si viviéramos como X tipología de país? Entonces, pues hay unos que se vuelven locos. Por ejemplo, Estados Unidos, y creo que en algún otro slide también les pongo un poquito, pero habrá otros que, como les decía al principio, como un India, pues que no necesita ni siquiera, o sea, le da, por así decirlo, suficiente con el planeta que tiene, pero al final del día no es creíble pensar, inclusive también si hablamos de México, no es creíble pensar que nos vamos a quedar exactamente como estamos. No, al contrario. Yo creo que también los que estamos aquí conectados queremos que esto se siga generando y queremos generar economía, porque al final del día el construir, el generar diseño, el hacer estas propuestas, pues es generar también economía y mover
a la sociedad para que se generen más cosas, ¿no? Entonces, y posicionarnos obviamente a nivel país y a nivel global. Entonces, pensar que nos vamos a quedar, que decimos, bueno, si yo empiezo a ahorrar un poquito de agua y yo empiezo a ahorrar energía y tal, pues al final del día no se trata de quedarnos. Y ahí también siempre hay como un debate de si es sostenible o no es sostenible el desarrollo. Yo sigo pensando que sí puede ser sostenible, esto ya es una opinión muy personal, pero siempre y cuando que encontremos el equilibrio. Entonces, sí, desde el concepto, y ahorita es donde más o menos vamos a terminar la charla, sí, desde el concepto yo estoy pensando en cómo ahorrar ese recurso, que también es una de las premisas del diseño sustentable. Primero ahorro el recurso y después veo cómo lo complemento, por ejemplo, energías renovables. Pues, ¿qué podemos hacer? O sea, creo que ahorita estamos en un momento posiblemente crítico, pero en el cual todavía podemos hacer o podemos echar en marcha nuevas estrategias para poder erradicar. ¿Okay? Y sobre todo también si hacemos vínculos y si fortalecemos estos lazos para generar pues mayor cantidad de gente y mayor de gente especializada a que empiecen a crear estos cambios. ¿Qué sucede también? Y aquí en este sí me gusta como poner la saturación de las personas, porque ahí sí ya, literal, como ahorita que todos estamos en Zoom, pues ya ponemos a lo mejor una cara, ¿no? Y un cuerpo real a la cantidad de personas que somos, ¿no? Y este tipo de crecimiento, pues solamente, como ya vimos, va a ir a la alza. Pero también está generando que las ciudades el centro de las ciudades, como los conocemos, estén siendo modificados, ¿no? Y no me dejarán mentir también algunos que están aquí, que estamos empezando a irnos o a generar otros espacios en lugares más alejados, ¿no? Y empezarlo a hacer, ya sea porque empieza a llegar gente de otros lugares, porque empieza a migrar. A lo mejor en México sí tiende a ser común, no será el principal país en el que esto genere por falta de recursos, pero sí a lo mejor por una cuestión económica, por una cuestión de trabajo, por una cuestión de estudios, en el cual empieza a haber desplazo, ¿no? Podemos notar que cuando surge a lo mejor un emplazamiento comercial, se derivan viviendas, se derivan como otros entornos u otros espacios pues en la cercanía o en el radio, el cual pues también requiere de ciertos suministros, de ciertas conectividades y demás. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esas periferias para tal cantidad de gente que está llegando o que se está yendo también a otros lugares, pero cómo lo estamos solventando o cómo lo vamos a solventar de aquí en adelante? No podemos seguir construyendo de la misma manera que lo estamos haciendo hasta hoy. Tan solo, no porque diga yo sí lo creo, pero por los datos que ya les compartí, que hay muchísimos más datos al respecto. Aquí, ahorita les voy a platicar un poquito más al respecto sobre los gases de efecto invernadero, pero es bien importante y aquí sí ponerlos en contexto porque esto sí es lo que nos compete. México es gran generador de gases de efecto invernadero, uno de los más malitos del cuento, si lo podemos poner de alguna manera. Y gran parte de esa generación o esa emisión es por la energía. O sea, necesitamos energía. Y nuestra industria del diseño, de la construcción, de la vivienda, requiere energía para existir. Prácticamente no quiero decir inviable, pero es casi inviable que nosotros podamos seguir desarrollando dentro de nuestras áreas o discúlpenme si hay gente que no es precisamente del área de diseño, del área de construcción o demás, pero prácticamente nuestras áreas están fuertemente vinculadas a esta generación de gases de efecto invernadero. Entonces, México, a pesar, si recuerdan el mapa con estos como cuadritos, como estos píxeles, pues México tampoco es el país de los países más grandes, ¿no? Entonces, algo podemos hacer o algo tenemos que hacer para evitarlo. Ni me meto obviamente con Estados Unidos, ni me meto con China, pero por ejemplo China sí pudiéramos estar hablando de que es una ligera proporción, digo, estoy hablando muy vagamente, pero puede ser una proporción de la cantidad de población que existe. Sin embargo, México pues creo que no debería estar entrando dentro de estos 10 u 11 principales. Entonces ya desde ahí empezamos que si yo desde el concepto o desde la parte creativa pienso en una vivienda o pienso en un edificio cuyo recurso energético va a ser menor, no que no sea existente, y hay muchísimas energéticas que están buscando las partes de las energías renovables. Entonces, ¿cómo logro yo implementar en mi diseño sin que se vea como un chipote o que se vea como algo añadido o que no funcione? ¿Cómo yo pienso desde los inicios en propuestas de esas características, de energía renovable o de menor cantidad de energía,
o de energía compartida. Tenemos muchísimas posibilidades, pero también en el proceso constructivo. O sea, ¿cómo podemos mejorar el proceso constructivo? Y también hay muchísimas de las grandes proveedoras de materiales, sin decir nombres, que están buscando y que tienen también esos departamentos de sostenibilidad dentro de sus grandes empresas porque saben que tenemos que atender estas necesidades. Bueno, como les decía, prácticamente los más malitos del cuento, China, Estados Unidos, Unión Europea lo contemplan como todos los países de la Unión Europea, que ahí también pues le juegan medio extraño porque al final a lo mejor pues posiblemente una Suiza no entre dentro de los peores, pero pues ahí los ponen dentro del mismo paquetito. Pero al final del día sí hay como una desproporción de la cantidad de habitantes que existe, de los hábitos que existen en cada uno de estos países, y la preocupación a lo mejor sería pues qué va a pasar cuando llegue un India a estos valores, ¿no? A estas necesidades. Y nuestro proceso constructivo tiene un gran impacto. Aquí también, como les decía, México es medio malito en esta historia de la generación de emisiones, y ahorita les voy a mostrar un poquito en dónde está parado, o sea, por qué se está considerando dentro de estos valores, ¿no? Y si vemos también que está de la mano o al lado de un Brasil, pues también si regresamos a ese mapita con los píxeles, pues no hay proporción entre México y Brasil. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué estamos generando y que no estamos actuando como debe ser nuestra realidad? Y lo que tenemos el papel principal nosotros desde la parte de diseño. Entonces, justamente aquí les comparto, ¿no? Y les hago más que nada como esta reflexión, esta pregunta, ¿no? Dentro de nuestras actividades personales, el hábito personal, porque claramente tiene un impacto, y nuestras actividades profesionales, o sea, cómo estamos afectando. Entonces, al momento de nosotros identificar cómo estoy afectando, es donde encontramos la clave o la llave para saber cómo voy a actuar para tratar de evitar o para tratar de aportar a esto que no es algo positivo. Entonces, si nos fijamos en la gráfica muy brevemente, el color rojo, o sea, como la manchita, la manchita verde, es la que se refiere al consumo de energía. El consumo de energía, gran parte de este consumo de energía surge en la vivienda. Entonces, ahí ya empezamos a vincular tanto nuestras áreas profesionales o nuestras áreas donde tenemos el expertise, pero también en los hábitos personales, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos o qué hábitos de consumo tenemos como comunidad, como población, como país? Pero también nuestra responsabilidad como constructores o como diseñadores, pues qué características tienen estos entornos que también están haciendo que el usuario, que el consumidor, pues esté necesitando más consumo de energía. El otro, ahora sí, la manchita como naranja o color salmón, que está aquí como en la mitad, no sé si pueden ver mi mouse, pero ahí está esa manchita, es la que se refiere al transporte. Y claramente también nos toca diseñar esa movilidad, diseñar el transporte, y podemos hablar del diseño, como les decía al principio, a todas las escalas. Puede que a un diseñador industrial le esté tocando diseñar, por ejemplo, el vagón del metro, ¿no? Un nuevo metro o un microbús con ciertas características sustentables, que estaría espectacular, y que esté cronometrado el tiempo para que no tenga que generar tantos o que consuma tanta gasolina, es decir, la escala de diseño industrial. Pero también nosotros, a lo mejor un arquitecto urbanista, va a estar diseñando esa conectividad, ese camino que ese producto o ese móvil está necesitando. Entonces, oye, ¿qué diseño, qué planeación tengo que tener yo para que, por ejemplo, si hay un desarrollo de vivienda, esté conectado rápidamente o mediante transporte público, en mente qué tipo de transporte público a un comercio, a una escuela, a un centro de salud y a un centro de esparcimiento? ¿O cómo empiezo yo a planear y a diseñar esos espacios? Obviamente desde el diseño que sea sostenible, que sea sustentable y que también requiera menor energía para su espacio. Y obviamente, pues, y claramente, la construcción, aquí lo vemos en el azulito, no me voy a ir a los otros dos porque no nos toca, pero la construcción es como este azulito, el tercero de arriba para abajo, ¿no? Este azul como azul agua, es nuestros procesos de construcción. No me voy a meter a detalles de cómo construimos, pero sabemos cómo construimos, y también, como les decía, hay muchos de nuestros proveedores que ya están buscando o que tienen tiempo ya buscando o implementando
estrategia de sostenibilidad, para que esos procesos constructivos de los cuales nosotros nos beneficiamos y que nosotros también creamos como diseñadores, pues que ya en conjunto, no solamente el diseño y ya la ejecución y ya su permanencia, su mantenimiento, tengan mejores características o sean, o tengan un impacto menor. Como les decía, sabemos que si tenemos que satisfacer muchas necesidades y también la expectativa de vida va a crecer, pues qué características tengo que generar desde ya en estos entornos para que puedan permanecer en el tiempo, ¿no? Y que no sigan incrementando estos valores porque ya vimos que no tenemos el recurso para suplir, para generar. Bien, ay, disculpen que de repente como que se queda ahí pasmado la presentación, pero bueno, también brevemente ya de repente voy mencionando y voy vinculando diapositivas, pero como les decía, o sea, al final del día, en los siguientes años, solamente esto va a ir creciendo, ¿no? Entonces es válido, es entendible, estamos siendo más, a lo mejor los niveles socioeconómicos están aumentando, el nivel educativo esperemos también sea en incremento, entonces por consiguiente, la calidad de vida va a ir aumentando y eso es lo que también buscamos. Al final, si nosotros como diseñadores o arquitectos queremos que la comunidad y nuestro entorno esté bien, al final es también parte de nuestra labor y parte de la ética como diseñador o arquitecto, pues es entendible que vamos a necesitar más cosas. Entonces, aquí hay unas proyecciones, no aparece México, pero pues prácticamente todas vamos hacia la alza. Entonces, ¿cómo o de dónde vamos a obtener esta electricidad? Que después, al final, como decía, el consumo de vivienda es uno de los mayores. Entonces, en todo este cascarón que implica la vivienda, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Serían muchas horas para poder revisar y poder discutir, pero empezar a sensibilizarnos de que podemos hacerlo y que tenemos la responsabilidad de hacer algún cambio. Poco a poquito, pero tenemos que empezar a implementarlo. Y uno de los principales, ya en la ejecución como tal, en la materialidad del diseño, empieza la parte del consumo energético. Y voy a pasarme a otro tema que tiene muchísimo que ver también en nuestro proceso constructivo y pues, por consiguiente nuestro proceso de diseño, o al revés, el proceso de diseño, y que se ve reflejado en el proceso constructivo, que es el consumo del agua. Va directamente vinculado. Y el agua es tristemente algo que no lo marcamos o no lo estamos midiendo porque también pues a lo mejor nos damos más cuenta, percibimos más el consumo energético que tenemos, por ejemplo, en nuestras viviendas, si me voy como a una escala más pequeña, pero realmente el agua no somos tan sensibles porque pues nos costará muy poco, ¿no? Realmente el valor como el monto que se paga y tristemente que eso no nos hace conscientes de que es pues, que el agua también puede ser, bueno, el agua puede ser finita. Entonces, brevemente, y también si se fijan, en México hay diversos puntos del país en el cual se marcan como en riesgo severo de tener escasez de agua también en los próximos años, ¿no? Como decía, igual el tema energético y el tema de los gases de efecto invernadero. Entonces, si nuestra producción de vivienda, nuestro proceso constructivo tiene pues los constructores aquí a lo mejor no me dejarán mentir, por ejemplo, los desarrolladores que necesitamos el agua y prácticamente va dentro de nuestra línea de proyecto ejecutivo prácticamente, pues ¿qué va a suceder? No quiere decir que mañana, o sea, nos vamos a quedar sin agua. A mí sí me tocó en su momento, yo soy de Sonora, que había estos recortes de agua, durante el día no tenías y durante la noche sí. Ese ya era como directamente al usuario, ¿no? Ese pues sí, obviamente es sumamente grave y a lo mejor eso sí podemos hacer un poco de conciencia, pero ¿qué pasaría si nosotros en unos 10, 15 años ya no tenemos un recurso lo suficientemente o barato, lo cual me haría que mi trabajo o mi profesión ya no pueda seguir subsistiendo, pero también pues cómo voy a seguir generando y cómo voy a seguir generando también esa economía o moviendo a esa economía para seguir construyendo? Entonces es como entender que nuestro proceso requiere gran cantidad de agua, que a lo mejor no, ahorita no es, yo creo que sí, sí, es urgente atender, pero eso también se tiene que atender desde la parte del concepto y justamente desde la parte también del diseño. O sea, ¿cómo voy a generar o cómo voy a innovar en estas nuevas creaciones o en estas nuevas construcciones o en estas nuevas viviendas o en estos nuevos equipos o transporte y demás
que requiera lo menos necesario de agua para que yo también, como usuario, pueda tener esa disposición de agua. O sea, al final del día son realidades, ¿no? O sea, no lo estoy inventando. Y aquí digo claramente, y también si se fijan en la parte de consumo energético, no me metí a tema de agricultura porque creo que, bueno, ni soy la que sabe mucho al respecto, pero también es algo que ya depende, siento mucho de un poco los hábitos personales de cada quien. Y eso no me voy a meter, pero sí que entendamos, y aquí está como un panorama general en el cual más de 2.100 millones de personas ahora mismo no tienen suministro de agua potable. Y es la misma, o sea, es como esta misma pregunta o sensibilidad. ¿Qué va a pasar? Porque sí queremos, o bueno, yo soy las personas que sí que quiero que estas personas que no tienen agua tengan. También al principio lo platicaba un poquito con Ale de nuestras inquietudes de qué vemos hacia el futuro. Entonces, si yo personalmente deseo que mayor cantidad, y ni siquiera me voy a nivel global, sino a nivel regional, nivel local, nivel Monterrey, si quieren, quiero que más personas tengan, pues a lo mejor lo mismo que yo tengo, y de eso va el desarrollo sostenible, que ahorita voy a platicar un poquito. Pues, ¿qué va a pasar? Si ya estoy viendo estos datos del slide anterior, en el cual estamos, pues sí, en números rojos, o vamos hacia números rojos. Entonces, otra vez, como decía, yo sí creo que podemos seguir desarrollando y seguir moviendo la economía y seguir construyendo y demás, siempre y cuando haya un equilibrio. O sea, ¿qué estoy mejorando, innovando, creando, diseñando para que esta proyección sea modificada o sea mucho más equilibrada? Bueno, a lo mejor no voy a quitarle lo rojo, o sea, a lo mejor yo desde mi trinchera o como educador o como diseñador o como constructor o como lo que ustedes quieran, a lo mejor no va a cambiar, no va a pasar de rojo a moderado o a ninguno, pero a lo mejor sí más personas o más clústeres o más universidades o más proveedores empiezan a marcar estas pautas y estos elementos y empiezan así realmente ser generadores de innovación, porque no son temas que tocamos y tampoco son temas que nos obligan, desgraciadamente, pues sí podemos empezar a hacer un cambio desde el diseño, ¿no? O sea, podemos hacer una sostenibilidad a diferentes escalas en el diseño. Bien. Y bueno, prácticamente, yo me centraría también un poquito más, genera muchas cosas y ojalá no nos toque, pero hablar de la escasez de agua en estos procesos también creativos, que al final del día los utilizamos para generar, crear, construir, ensamblar, todo lo que ustedes quieran que de lo que nos tiene rodeados, o tan solo vean, si están en un escritorio y demás, vean lo que tienen a sus lados, en todo lo que tenemos ahora mismo en nuestros equipos, se requirió agua, ¿no? Y se requirió también energía eléctrica. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? O sea, ¿dónde podemos empezar a indagar, a investigar, a cuestionarnos para empezar a generar nuevas, en este caso puse nuevas tecnologías de reciclaje de agua, pero nuevos, como les decía, nuevos métodos constructivos, nuevos materiales, nuevas estrategias, nuevos lineamientos hacia un mayor respeto al suministro de agua, al consumo energético y sobre todo también a la equidad de oportunidades, ¿no? Que creo que es algo que todos los que estamos también en estas áreas nos interesa, ¿no? No podemos dejar la parte sensible en la parte, en las áreas en las que nosotros nos desarrollamos. Y bueno, después de darles como esta breve danza medio golpeada y un poco catastrófica, pero al final de que es la realidad, o sea, es más que transparente y ahí les ponía también todas las fuentes para que si alguno quiere revisar y también si alguno tiene más actualizadas, sobre todo de 2021, que hay cosas que no aparecen, si alguien lo quiere compartir, pues obviamente es bienvenido, pero realmente y un poco hacia dónde va, como les decía al principio, compartirles estos datos duros, es un poco como funciona mi mente y espero que para ustedes también les sirva. Y es realmente llevarnos a hacer esta pregunta y se los fui como soltando ahí en el proceso de si podemos hacer el cambio. O sea, si los que estamos aquí en esta charla realmente podemos hacer un cambio. Mi respuesta obviamente es sí y estoy firmemente y siempre he pensado en eso y he estado 100% segura de eso. Pero realmente es que también, o sea, nos vayamos de esta plática con esa inquietud, ¿no? Cada quien sabrá a lo que se dedica, la empresa que tiene, la carrera a lo que está estudiando, si hay estudiantes presentes, los docentes, qué estamos haciendo para poder generar este cambio o a partir de hoy, qué podemos hacer, aunque sea un pedacito pequeñito, claro que se puede hacer. Entonces, bueno, hay dos, como les decía también al principio, hay como esta dualidad de los términos de sustentable y sostenibilidad, pero al final del día es lo que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a pensar
nuestras profesiones, si lo quieren llamar de esta manera, dentro de esta gama o como quieran ustedes llamarlos, o sea, dentro de la parte sustentable, la parte sostenible. Yo regularmente me quedo, les digo, siempre hay como un debate, me quedo más con la parte sostenible, porque al final del día nosotros lo que queremos es que pues, nuestra profesión o nuestra economía o nuestra comunidad permanezca, ¿no? Que tenga un periodo en el tiempo mucho más prolongado y que sus características tengan un menor impacto medioambiental. La definición tal cual de la RAE, o sea, no me metí, no nos vamos a meter con autores porque también, les digo, salen muchos debates y a lo mejor no es el espacio, pero les pongo literal la frase o la definición de la RAE, de la Real Academia Española, en la cual yo siempre tengo ahí como un dilema en el que habla de sostenibilidad solamente, si se fijan aquí, de ecología y economía. No habla del diseño, pero claramente el diseño, y ahorita les hago así como la analogía, pues claramente el diseño tiene que ser sostenible. Tenemos que estar, vamos tarde, pero tenemos que estar pensando de la creación y del diseño desde una perspectiva sostenible, no hay de otra. Ya les enseñé, o sea, no es porque Rosaura hizo, sino porque ya les enseñé los datos de por qué no estamos siendo sostenibles y el no ser sostenible puede hacer que lleguemos a un punto de quiebra. Entonces, realmente creo, sea la profesión o sea la disciplina en la que nos encontremos ahora mismo, tenemos que empujarla o hacerlo con la visión de sostenibilidad, sustentabilidad, con el término que se sientan más cómodos ustedes, ¿no? Hay ciertas diferencias. Aquí en México normalmente usamos la palabra sustentable porque es la traducción directa del inglés, pero esto les digo, es personal, a mí me gusta más entenderlo desde de esa sostenibilidad, que la definición viene más en la parte de ecología y economía, pero nos toca a nosotros sí implementarlo en el diseño, porque ya estamos viendo el impacto que tenemos nosotros como creadores, o como constructores o desarrolladores. Entonces, bueno, brevemente, y posiblemente lo han escuchado mucho, porque esto son como los bullets que normalmente vemos en pláticas de sustentabilidad, y posiblemente lo verán a lo mejor en alguna de las otras charlas que están aquí generando en el clúster, pero prácticamente, y va, como les digo, traté de llevarlos un poquito a cómo resolver estas necesidades. Yo pienso en el presente también. Aquí la definición es hacia el futuro, hacia las siguientes generaciones, pero ya vimos con los números y con los datos que es algo que necesitamos ahorita, ¿no? O sea, cómo yo en 10 años voy a vivir, o sea, cómo va a ser el espacio que me rodea, en dónde voy a convivir, qué características va a tener ese entorno, cómo va a ser el uso del agua para esos espacios, cómo va a haber reciclaje de agua. Prácticamente si vemos o hacemos un análisis muy rápido de los edificios, incluso las viviendas, el poder generar el ahorro, la reutilización del agua de lluvia en la vivienda, pues igual les dejo la pregunta que vean si en sus casas tienen reutilización de agua. En mi caso no hay. Y yo soy fan de esta línea temática, pero al final del día la infraestructura no está, lo existente no está habilitado para eso. Entonces, otra vez desde el diseño, desde el concepto, de lo que sigue, de lo que toca, ahí tenemos todo en las manos para generar el cambio. Y de lo existente para las generaciones actuales y las futuras, porque también está siendo una necesidad actual, también como les comentaba que decía York Engels, es un reto. Porque lo que ya está, la infraestructura, los desarrollos, los edificios, los comercios, las escuelas que están ahora mismo, ¿cómo las adaptamos a que empiecen a romper este patrón de insostenibilidad? Entonces, realmente es una cuestión de diseño y es una cuestión de planeación y es una cuestión también de ejecución. ¿Quiénes son los actores que van a hacer o que van a implementar estos ejes? Porque el diseñador pues lo diseña, lo crea, lo planea, pero necesitamos también gente con ganas, interesada, y que tenga las capacidades o las herramientas necesarias para poder implementar estas cosas que realmente no lo estamos viendo en nuestro entorno. Entonces, ahí donde también estos vínculos que se están empezando a generar dentro de diferentes actores, donde hay especialistas de ciertas ramas, donde hay a lo mejor hasta abogados, donde hay a lo mejor gente de gobierno, porque están implementando políticas, donde está la academia, es decir, donde empezamos a hacer estos grupos para empezar a hacer estos cambios, que les digo, vamos un poquito tarde, pero creo que todavía estamos en un momento en que la reacción puede ser menos urgente, ¿no? Como también ahorita estamos viviendo estas reacciones por semana, pues no, ya tenemos que pensar a un largo plazo.
Y prácticamente, en súper breve resumen, es entender que si queremos seguirnos desarrollando, si queremos seguir moviéndonos hacia adelante, generando y demás, tiene que ser de otra manera, porque ya vimos, otra vez me regreso al pastel, que el pastel está muy mal repartido para empezar, muy mal repartido porque hay unos más ganones que nosotros, por así decirlo, en el cual están consumiendo el recurso que ya no tenemos. O sea, en 10 días, acuérdense, el agosto 22 creo que les comentaba, prácticamente vivimos en deuda con el planeta, es decir, sí, o sea, se empieza a regenerar, pero ya estamos consumiendo, o sea, en algún momento el planeta nos va a decir, estuvo, ya no puedo más. Entonces, no podemos seguir consumiendo o generando o requiriendo esos mismos recursos. Tenemos que buscar otras alternativas. ¿Por qué? Pues no podemos seguirlos consumiendo, porque al final del día, como digo, pues el planeta nos va a decir, ya no doy para más. O va a llegar un India, o va a llegar un Rusia, o va a llegar un Estados Unidos, que va a decir, este pedazo de pastel es para mí y tu pequeño país te quedas con lo mínimo o ni siquiera lo mínimo. Entonces, tenemos que empezar a hacer esta comunidad de fuerza que desde el diseño genere estos cambios de impacto. Y bueno, retomo prácticamente los 3 principios porque los he ido mencionando de alguna manera. La parte social he tratado de dejarlo un poquito de lado porque este es ya a lo mejor también uno de los temas que más me apasiona y pudiera haber hecho mucho más larga la presentación y no es el caso, pero sí se los pongo porque ahorita lo retomo para que empecemos también a vincular estos como 3 pilares, ¿no? Y no se va a dar si no logramos, como les decía, el equilibrio en estas 3 esferas, que yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí las hemos visto, ¿no? Entonces, si no encontramos el equilibrio ecológico, es decir, que lo que yo estoy generando desde la profesión que yo estoy trabajando tenga un impacto, o sea, va a tener un impacto, es una realidad, lo sabemos. Es como muy, yo siempre soy como muy aspiracional y digo, cada vez que dicen esto es un proyecto autosustentable, es que realmente no es, o sea, si nos vamos así como a la realidad, no es tan autosustentable porque pudiéramos hablar que es ligeramente complicado lograr algo realmente autosustentable. Sí que hay, y hay muchísimo y lo podemos lograr, pero se requiere mucho. Pero si al menos logramos que el impacto que yo estoy generando pues no sea tan fuerte como lo que ya estoy generando, ya estamos haciendo un cambio, ya le estamos aportando a este granito de arena. La parte de economía, como les decía, pues nuestra industria o la industria del diseño y de la construcción es enorme y genera y mueve muchísima cantidad de dinero y mueve a muchos, pues al menos sectores de nuestra propia sociedad. Entonces, es muy delicado, muy complejo decir que nuestro trabajo se tiene que quitar. Es inviable, no existe. O sea, no vamos a dejar al final del día es una realidad, no vamos a dejar de construir, no vamos a dejar de generar este tipo de economía, pero también porque estamos viendo que estamos siendo más personas. Entonces, esas personitas que decía, yo las veo como casitas. O sea, nuestra industria tiene que seguir, pero al final del día, ¿cómo hacemos que o sea, que esa economía o que ese ritmo de desarrollo no baje, pero que sí que encuentre un equilibrio? Y que ese impacto con la ecología no sea, o sea, o que la ecología no sea lo que salga dañado de ese seguir en desarrollo de economía. Y obviamente, no por último, porque creo que para mí, yo me peleo mucho entre cuál va, entre prioridad, intento la parte de equilibrio, a lo mejor en la economía no me meto mucho al detalle, pero sí en el aspecto social, ¿no? Y en el aspecto social, ¿qué implica? Ahí está. Y en el aspecto social implica, y creo que aquí posiblemente muchos de los que estamos reunidos, o sea, creemos firmemente en esto, o sea, ¿cómo yo logro hacer estos espacios accesibles? Igual, pregunta bien sencilla, véanse en su casa, se lo digo los que ahorita están aquí presentes y que me conocen, pues yo ahorita estoy en un proceso que se le llama de diversidad funcional. Ahora mismo no tengo la capacidad motriz por situación temporal en la cual yo puedo subir y bajar escaleras. Entonces, mi casa no es accesible. ¿Cómo voy a hacer que estos nuevos proyectos puedan brindar o cumplir las necesidades de esta expectativa que está incrementando, esta expectativa que está incrementando? Es decir, vamos a ver en algún momento más personas mayores de edad con ciertas necesidades de accesibilidad. Entonces, yo si mi casa o mi proyecto o mi diseño no está siendo accesible desde ahora, eventualmente va a ser o desechado o no va a ser utilizado o va a generar un malestar en el usuario.
Entonces, definitivamente desde ahorita tenemos que empezar a pensar también en esa estabilidad y obviamente en la equidad que les he ido mencionando en varias partes de la presentación, ¿no? Como, pues sí, si yo quiero que este desarrollo continúe, eso quiere decir que va a haber esta igualdad de oportunidades o deseamos que haya esta igualdad de oportunidades, entonces, ¿cómo la voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr que a lo mejor pues voy a generar diferentes tipos de productos o diferentes tipos de vivienda o diferentes tipos de transporte para que esa inclusión indistinta de lo que ustedes quieran pues se pueda ver permeada en un impacto menor de la ecología y claramente o sea, incluso en desarrollo todavía más de la economía? O sea, si yo estoy abriendo a que más personas consuman mis propuestas, pero considerando la parte ecológica, pues esto realmente creo que es como el famoso win-win, ¿no? El famoso ganar-ganar, porque si está esto en equilibrio, no hay manera de que esto salga mal, honestamente. Y bueno, esto va encaminado, si hablamos de desarrollo sostenible, que digo, esto se los dejo nada más, yo estoy casi segura que prácticamente todos conocemos los objetivos de desarrollo sostenible, que entendamos que sí que hay espacios, sí que hay instituciones que están como tomando estos focos de acción. Y si se fijan, por ejemplo, número 11, estamos hablando de ciudades y comunidades sostenibles, es decir, tenemos que empezar a impulsar a que lo que estamos generando y nosotros como diseñadores o, por ejemplo, el clúster de vivienda, pues la vivienda es como el pilar de esas comunidades, el pilar de esas ciudades. Entonces, ¿cómo las empezamos a hacer desde lo más chiquito hacia lo más grande, hacia una ciudad que sea sostenible? Porque ya vimos todo el impacto que estamos generando. Y ahorita se me pasó pasarle al principio a Ale, igual si después se los puede hacer llegar a los asistentes. Les voy a dejar un vínculo porque justamente hablando de este desarrollo y esta equidad, de continuar la economía desde nuestra profesión como diseñadores o como constructores o como desarrolladores, es también entender si realmente este desarrollo va a ser igual o es igual. En ese vínculo les pongo una imagen, pero visualiza la vivienda en diferentes partes del mundo, en los niños, ¿no? ¿Cómo los niños presentan sus viviendas? Pues esta es la vivienda de un niño en algún país tercermundista, por así decirlo. Entonces, realmente la realidad de la vivienda que existe a nivel mundial, pero tan solo en México, no nos vamos a ir muy lejos. Podemos dar una vuelta en el coche para no exponernos y darnos cuenta que hay una gran gama o una enorme variedad del concepto de vivienda. Entonces, esa vivienda, si empezamos, como decía, en esta diversidad de productos o de diseños o de propuestas, lo entendemos realmente cómo es para el usuario, como para el que lo necesita, y si realmente es igual para todos y cómo nosotros podemos empezar a brindar esa equidad y a brindar ese equilibrio también a nivel medioambiental y a nivel económico, ¿no? Esto siempre es como para incrementar esa calidad de vida. Le pasaré después a Ale aquí el hipervínculo para que se los comparta, porque realmente creo que es algo a reflexionar y a revisar. Y bueno, finalmente, ¿qué se puede hacer? Me gustaría siempre, de hecho, con un compañero, no sé si estará por aquí, pero con mi compañero también arquitecto, Esteban Estrella, también sonorense, porque no sé si a lo mejor los sonorenses nos damos cuenta de, por ejemplo, lo que es no tener a veces agua, pero tenemos, por ejemplo, un taller que impartimos en el U-Design de arquitectura sostenible. O sea, ¿qué podemos hacer? Literal, los puntos a seguir de ciertas estrategias vinculadas a certificaciones que, si no me equivoco, la semana que entra, Ulises, con quien yo tuve la fortuna de trabajar, también Lulu van a estar hablando de ya puntualmente esas certificaciones y el impacto que tienen, porque al final del día no se nos obliga a tener estas certificaciones, pero sí que hay lineamientos y ahí son herramientas puntuales de qué podemos hacer. O sea, yo como edificio, como empleador o como diseñador, ¿qué puntos así? Checklist, ¿qué tengo que hacer o qué se puede hacer? Pero realmente yo lo que les traigo o lo que quiero compartirles es como otras tres grandes esferas de qué podemos hacer y que creo que este es prácticamente para mí, yo lo considero como el primer paso a lo que se tiene que hacer, ¿no? Y les comparto el por qué tenemos que hacer algo. Hay un libro que se llama Are We Human? Que también de hecho estuvieron trabajando algunos alumnos durante este semestre, el semestre pasado con Abbott Miller, en entender este libro y como su análisis, su introspección, pero prácticamente dentro de las muchas cosas que hice, si nos preguntas si are we human, o sea, somos humanos, pero que en sus primeras páginas incluso menciona que vivimos dentro del diseño.
Y tan fácil, otra vez hago la analogía de, pues volteen hacia arriba y están viviendo el diseño. Entonces, si todos volteamos a todo nuestro entorno alrededor, estamos dentro de algo que fue diseñado. Y si vemos nuestro escritorio, también ahorita al principio le contaba, yo ahorita estoy en un mar de libros y demás, todo fue diseñado. Todo tiene un diseño, pero también ese diseño, ¿qué tan sostenible es? Oye, ¿qué tan, incluso hasta la parte de durabilidad del producto, ¿no? Pero entonces si volteamos hacia arriba, hacia los lados, pues esto fue diseñado por alguien, esto fue construido por alguien. Entonces, ya ahorita también les lanzo una pregunta. Si tenemos para recoger el agua de la lluvia, pues prácticamente, yo sé que casi todos dijeron que no, porque no lo tenemos. Entonces, si estamos envueltos en el diseño, y de verdad analicen, a mí esta frase me gusta mucho, es como si, como la arañita que vive dentro de su telaraña. Entonces, esa telaraña, ¿cuánto me va a sostener? O si me va a sostener, ¿de qué características es esa telarañita o ese entorno que me cubre y que fue diseñado? ¿Qué características tiene? Y si yo estoy dentro de estas áreas de diseño, si yo estoy dentro de estas áreas de construcción o similar, ¿qué tengo que hacer? Si realmente puedo hacer un cambio, que les digo, yo estoy segura que sí, pero que cada quien también desde su trinchera analice si lo puede realizar. Y como les decía, aquí es hablar, y yo creo que todos los que estamos aquí presentes, pues vamos, es como un panorama enorme, ¿no? Desde la micro hasta la macro escala. O sea, podemos estar hablando, pues no tanto, no hace referencia como en micro, pero podemos estar hablando desde hacer una sola casa, desde hacer una sola vivienda, incluso desde los estudiantes. Estamos haciendo proyectos de diseño. ¿Qué características estoy entendiendo? O sea, o qué necesidades estoy realmente viendo si estoy cumpliendo y qué impacto va a tener eso, esa idea que estoy generando, ¿no? O ya una construcción de una vivienda o una vivienda, no necesariamente una vivienda pequeña, una vivienda grande, un edificio, hasta cómo estamos haciendo las ciudades. O sea, cómo vamos a hacer las ciudades del futuro. Y esas ciudades van a recoger vivienda, van a recoger transporte, van a recoger educación. ¿Qué características van a tener? Ya vimos los datos duros y los números rojos. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Que son muchas cosas, pero ¿qué tenemos que cambiar? Y también creo que va mucho, y se los fui también compartiendo a lo largo de la charla, de lo intangible a lo tangible. O sea, esas ideas que a lo mejor decimos, es que es maravilloso si hiciéramos estos materiales o si cambiáramos este proceso constructivo, pero no tengo las herramientas, no tengo ese proveedor, no tengo ese actor con la capacidad de generarme o de provocarme nuevas posibilidades hacia algo tangible, hacia algo que yo pueda tocar e implementar. Y creo, ya brevemente para concluir, que si nos regresamos a los tres pilares de la sostenibilidad, o a tres pilares, mejor dicho, creo que eso es lo que podemos hacer. Primeramente, y es lo que estamos haciendo aquí, y realmente creo que la iniciativa del clúster es excelente, es tener un diálogo, es empezar a compartir y a arrojar a más cantidad de personas y a más cantidad de actores que pueden tomar decisiones a este diálogo, a que tengamos estas charlas, a que empezamos a compartir nuestras inquietudes en referencia, en este caso, a la sostenibilidad, que habrá muchas inquietudes y muchas áreas de oportunidad todavía, pero lo primero que tenemos que hacer es platicarlo, es dialogarlo, es sensibilizarnos por las afinidades que ustedes gusten, ¿no? El segundo paso, digo, creo que a lo mejor los pasos no están así como que alineados, pero creo que un segundo paso es la educación. Como les decía también, tenemos que platicarlo, pero también tenemos que brindar las herramientas mediante la gente que tiene estos expertise para poder después implementarlo, que sería como el tercer círculo, la parte de la acción. Entonces, hay que platicarlo a todos los niveles para que también desde los que ejecutan las realidades se sensibilicen, porque tampoco es, otra vez, no es pecado no estar sensibilizado. No crecimos, no fuimos educados con estas necesidades, porque a lo mejor también eran otras inquietudes en ese momento. Entonces, hay que dialogarlo, hay que poner estas mesas, estos diálogos, estas charlas, empezar a conectar con diferentes involucrados, entender y conocer las herramientas para poder llevar a cabo estas ideas o estas posibilidades de creación, y por último hacerlos. O sea, sí obligarnos a que no nada más se quede en una plática muy linda o que nada más tomé un curso y soy muy bueno en certificaciones, por ejemplo, sustentables, pero no lo llevo a cabo. Entonces hay que cerrar, de la misma manera que los tres pilares de la sustentabilidad se tienen que poner en equilibrio y se tienen que cumplir y complementar. Creo que esos tres puntos o tres fases
de lo que podemos hacer se tiene que llevar a cabo, a lo mejor en diferentes momentos, en diferentes temporalidades, pero al final del día se tienen que llevar a cabo. Y creo que para mí esas serían como las, no, les digo, no puedo dar como unas herramientas específicas, que hay muchísimas y con gusto también podemos generar otras mesas de diálogos, generar a lo mejor estas herramientas para los que quieran, pero sí creo que esos son los pasos que tenemos que hacer y creo que este es un muy buen momento para iniciar, ¿no? O sea, la realidad que estamos viviendo está moviendo o nos está abriendo los ojos a muchas necesidades, inclusive a ese contacto con la naturaleza, por ejemplo, a saber que necesitamos y que la naturaleza nos da un respiro. Entonces, ¿cómo nosotros, a lo mejor mediante la educación y mediante la acción, sea de reglamentos, sea de proyectos, sea de vínculos, de colaboraciones, pues al final del día también podemos darle un respiro a la naturaleza porque lo vamos a necesitar también nosotros en algún momento en un futuro, ¿no? Entonces, no sé si, creo que no me estoy pasando de tiempo. Creo que hasta aquí sería un poquito la intención de lo que los quiero compartir y que realmente, por ejemplo, pues ahorita verán de fondo el CRGS que fue construido por Tadao Ando, que para mí es uno de mis arquitectos favoritos, en el cual dice justamente que la vida de las personas puede ser modificada o puede ser dirigida un poco por la arquitectura. Entonces, posiblemente, o gran mayoría de los que estamos aquí conectados, entendemos la arquitectura o la vemos desde otra perspectiva. Entonces, si sabemos que tenemos en nuestras manos el poder de modificar la vida o modificar las dinámicas de las personas a través de lo que hacemos y de lo que podemos hacer con el diseño, con la construcción o con la vivienda, pues qué responsabilidad y qué importante es que tengamos estos diálogos de sostenibilidad, ¿no? De entender que la sostenibilidad es una necesidad urgente y es, como dice también Villarco, es un reto de diseño que tenemos que abordar ya. Que les digo, vamos un poco tarde, pero tenemos que hacerlo, pues eventualmente ayer, por no decir lo que hoy. Y creo que por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Rafa, Ale, Daniela también por generar esta charla. Y no sé si haya dudas, comentarios. Espero que les haya servido un poquito. Rosaura, excelente, muy padre plática. La verdad es de que inspiras demasiado. La verdad es de que nos contagias tu ánimo, tu positivismo para un tema tan importante que el Comité de Innovación ha puesto en este tintero y no se equivocó en poder llevar estas charlas a todas las personas involucradas en el tema. Y la verdad es de que Daniela tampoco se equivocó al proponerte para tenerte aquí con nosotros, como conferencista, como ponente. Muy padre charla, muy padre plática. La verdad es de que vivimos el día a día y se nos olvidan muchas cuestiones de sostenibilidad o sustentabilidad, que yo también coincido contigo, aunque es un debate que no voy a armar ahorita, ¿verdad? Pero la sustentabilidad me gusta más que la sustentabilidad. En ese aspecto, porque es ser más sustentable. Sin embargo, bueno, no me meto tanto al tema. Exacto. Pero después sí me gustaría platicar contigo en esa diferencia del slide ahí que tenías. Yo abro el micrófono para gente que tenga algún comentario, pregunta al respecto, con mucho gusto. Yo me voy a tener que retirar y de antemano me estoy casi despidiendo, Rosa. Ahora voy a una persona que me está esperando una junta. Sin embargo, aquí tenemos, como quiera en el chat, una persona, Rogelio Castro, que nos dice: el que sea diseñado no es sinónimo de buen diseño, además de que debería de haber retroalimentación por parte del usuario hacia el diseñador. Y Rogelio Castro también dice: dejar la crítica para pasar a la retroalimentación. Entonces, pues bueno, yo de antemano agradezco a todos los más de 70 que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias. Rosaura, te dejo con ellos y con Ale para seguir con estas preguntas y respuestas al respecto. De antemano, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias, Rafa. Y con gusto, por ejemplo, Rogelio, coincido completamente contigo. Hablar del diseño y de, por ejemplo, hay una frase que a mí me apasiona, en el cual se refiere que un mal diseño, por ejemplo, discapacita y un buen diseño capacita. Y creo que es un poquito lo mismo con hablar de la sustentabilidad, ¿no? O sea, un mal diseño realmente tiene un impacto mucho mayor que no necesariamente quiere decir que un buen diseño no lo tenga, ¿no? Sin embargo, sí, justamente una de las grandes enigmas o de los grandes inquietudes que a veces nos pasan a los diseñadores es que siempre sabemos que los diseños se mejoran, que siempre se tienen que estar mejorando porque nunca se concluye
de una manera integral o nunca, o creo que nunca estamos satisfechos con lo que estamos logrando. Y justamente es porque no estamos entendiendo para quién estamos diseñando. Siempre estamos como diseñando con un estándar o con lo que creemos que es, pero nunca nos acercamos. Y de hecho hay muchas herramientas, por ejemplo, yo utilizo mucho el mapa de empatía para entender el usuario y entender las necesidades. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos del aspecto ecológico, pues nos tenemos que como abocar a los datos justamente duros para entender por qué no puede, o sea, es la manera en la que podemos sensibilizarnos de la realidad del impacto de un mal diseño justamente, ¿no? Y sí, coincido que hablar de un diseño no precisamente es hablar de un buen diseño, y eso es justamente, creo que el reto y la responsabilidad que tenemos de ser buenos diseñadores, entendiendo al usuario y entendiendo el entorno y el contexto en el cual nos estamos desarrollando, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Rogelio. No sé si anda Ale por ahí, es que no sé por qué no veo. Igual dejo de... Sí, aquí estoy. Ahí estás. No sé si alguien más tenga alguna duda, comentario. Igual también, con mucho gusto, Ale, si alguien tiene alguna inquietud que quieran hacer llegar por correo, con todo gusto les compartimos alguna respuesta, alguna inquietud, que a veces nos inhibe los micrófonos o la pantalla. Pero con todo gusto estoy disponible. Ale, les puedes compartir en su momento mi correo. Sí. Y nada, también, pues yo nada más tengo más que agradecer por este foro, por brindarnos la oportunidad y que sigamos teniendo esta charla, ¿no? O sea, que sigamos hablando de estos temas. Sí, muy bien, Rosaura, muchísimas gracias, te agradecemos bastante. Incluso se me estaba ocurriendo, ¿no tendrás algunos ejemplos que nos pudieras así mostrar de viviendas, no sé, en otros lados, que por ejemplo, que hablabas de la reutilización del agua, el agua de lluvia, por ejemplo, o sea, para ver algo así ya más visual, por ejemplo. Si quieres, para no tenerlos aquí en lo que busco en el mar de información que hay en la computadora, con todo gusto puedo compartirles algunos, sobre todo vínculos, y habrá muchos también ganadores de premios y demás, de viviendas, tan solo de una sola vivienda en la cual cumplen con estos aspectos. Igual también con gusto se los puedo hacer, o sea, igual Ale, a través de los registros se los puedes hacer llegar para que tengan también pues el respaldo y ya les quede un documento ahí de información. Muy bien, de acuerdo. Perfecto. Rafa, ¿quieres decir algo, Rafa? Sí, porque no ha llegado mi junta todavía, Rosaura, aquí ando molestando. No, Pero no sé si pasa hay nada. más preguntas, comentarios al respecto. Pero aquí veía, a ver, en el caso de los mapas de empatía, las variables son limitadas o infinitas. Yo considero, digo, esto es una cuestión muy personal, creo que fue Rogelio, creo que las posibilidades son infinitas, pero uno tiene que también poner el límite, ¿no? Y creo que dentro de los muchos límites que puede haber es el tiempo, es el recurso económico, es el equipo de diseño, es decir, cada quien sabrá hasta qué punto debe ser o seguir ejecutando cantidad de mapas de empatía o de vincular mapas de empatía, ¿no? Si generas diferentes perfiles después de generar estos mapas de empatía, pues claramente a lo mejor no estás diseñando para todos, porque ahí sí sería como un loop de generación y de creación, por así decirlo, pero al final del día tú puedes generar o abrir un poquito más el espectro del usuario como estándar, ¿no? O sea, entender un usuario estándar, sino al final del día abres un poquito más ese panorama y obviamente siempre va a ser mejorable. O sea, hay gran cantidad también de literatura donde prácticamente la retroalimentación de quien está viviendo, experimentando un espacio, un producto y demás, todo esto, sobre todo a través de la experiencia del usuario, llega a un punto en el que siempre es perfeccionable, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones, si hablamos de aplicaciones, pues esas siempre se están renovando y siempre están actualizando porque hay este feedback constante de las mejoras, que es algo que también al final del día no sucede, por ejemplo, en vivienda. Regularmente, por ejemplo, a lo mejor un servicio, voy a decir algo como muy técnico, ¿no? El servicio de postventa, pues en ocasiones queda como muy limitado a, ¿no? Ciertos estatutos y ciertas cosas muy marcadas, pero realmente no nos enfocamos o no establecemos en esas encuestas ya posteriores, no previas, que sería el mapa de empatía, que cuál es esa experiencia, más allá de si falló tal no sé, tal enchufe o tal regalo, o sea, como lo vemos como aspectos muy técnicos que a lo mejor un proveedor puede resolver de manera después de vivir esa experiencia, pero no previa o no como en un prototipo, o sea, no puedes como
probarlo, no que no se pueda, sino que realmente no se prueba. Normalmente lo hacemos por también el tiempo, que es lo que les decía. Pero si, por ejemplo, empezamos a innovar, supongamos, en la tecnología, para hacer este previo al momento de construir o incluso licitar una propuesta de vivienda, en el cual un usuario o varios perfiles de usuarios puedan vivir, puedan experimentar lo que estás sintiendo en esta vivienda, ¿cómo logras ya después corregirlo antes de implementarlo, ¿no? Antes de construirlo, para que también eso no tenga un impacto posterior, por así decirlo. Y también nos preguntan por aquí, gracias por los datos generales, ¿cuándo se podría hablar de ejemplos de diseño sustentables, propuestas para cambios de lo que se ejecuta actualmente contra lo que se propone en un futuro inmediato? Sí, justo lo que ahorita le comentaba Ale, con todo gusto podemos hacer una breve presentación, les compartimos algunos ejemplos, sobre todo yo me iría como a lo aspiracional, ¿no? A ver qué, con las necesidades que estamos viviendo, qué se puede generar y qué se está generando. Igual podemos hacerlo como a nivel México. Hay muchos también en el extranjero, sobre todo porque en el extranjero impulsan más a que se tomen en consideración estos temas, pero con mucho gusto les hago llegar en los próximos días a través de Ale a los que están aquí registrados para que tengan esa información. A ver, José Antonio, hay muchas áreas de oportunidad, ya que nos impacta desde la fabricación de todos los materiales que implica la construcción de cualquier edificación. Concuerdo que la educación es una de las bases fundamentales de lo que se tiene que trabajar de forma inmediata, ya que no hay materias que se impartan en temas de manera formal. Justamente, fíjate, José Antonio, tocas un tema bien interesante y ahorita le platicaba, Ale, que acabo de terminar la tesis de la maestría actual y justamente hicimos algunas encuestas a alumnos y a profesores, pero también a algunos alumnos, en los cuales prácticamente el 100%, ahorita no tengo ya del número, estoy cansada, pero creo que era, si no me equivoco, el 100% era como un 99% de los alumnos están interesados en aprender de diseño sustentable dentro de su currícula, o sea, dentro de la currícula oficial, por así decirlo, de sus clases, de su licenciatura, en este caso, por ejemplo, si hablamos de una licenciatura. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Monterrey, tenemos justamente una asignatura que es arquitectura, bueno, en el nuevo plan, arquitectura sustentable, y en el viejo plan, teoría de la arquitectura sustentable, que en ocasiones, también ahorita que mencioné Esteban, o en mi caso la hemos impartido, porque justamente son temas que se tienen que ir permeando como de manera ya oficial, ¿no? De manera formal, justamente como dice José Antonio, y coincido. Y es la educación, como mencionaba también, a diversas escalas, ¿no? Porque a lo mejor algunos que ya, pues ya hay camino recorrido en el cual no crecimos sensibilizados con estos temas, pues también empezar a ver como esas nuevas alternativas de educación pues para esas personas, ¿no? O para los tomadores de decisiones. Oye, o sea, a lo mejor no se están implementando, no se están exigiendo, no se están generando normativas, porque no tenemos esa sensibilidad, y eso también es realmente válido, porque si no dialogamos y si no tenemos estas conversaciones, pues no, o sea, realmente no sabemos de dónde podemos obtener esta información. Entonces creo que sí, yo coincido, la educación es uno de los pilares para que estas cosas empiecen a permear y a replicar a diferentes escalas, ¿no? Gracias, Carlos, por los comentarios. Muchas gracias. No sé si haya más comentarios, dudas o preguntas. ¿No? Pueden surgir muchas, sí. Y si no, a lo mejor también quedó claro, pero también, digo, súper abiertos a, como les decía, con todo gusto, Ale, compartirles los contactos y padrísimo también que sigamos, o sea, la intención es justamente como les decía, no creo que estas primeras acciones es generar diálogo, generar inquietudes o seguir viendo de esto qué otros temas se derivan, por ejemplo, ya aquí con la recomendación de los proyectos específicamente, o sea, pues vamos a empujarlos para que sigamos hablando sobre esto, ¿no? Rogelio Castro menciona si los mapas de empatía están generados a partir solo de sentimientos de cliente, no se deja de lado las necesidades reales a largo plazo. Mira, esto es también obviamente muy
cuestión personal, hay diferentes autores que manejan los mapas de empatía para una recolección de datos. Yo siempre, para la investigación, por ejemplo, yo siempre he considerado que nunca se debe tomar una sola herramienta de recolección de datos para una investigación o para un proceso de diseño. O sea, creo que es una de las herramientas de varias que se deben ir tomando en consideración para poder generar una propuesta. Entonces, sí, los mapas de empatía, su finalidad es entender los sentimientos, o sea, qué ve, qué escucha, cuáles son los obstáculos, cuáles son las necesidades de un usuario al final del día, pero que tiene que, bueno, a mi parecer, y también muchos autores lo comentan, tiene que ir alimentado de otras herramientas de investigación o de research para que puedas generar una propuesta todavía mucho más amplia. Como les decía también en un momento, hablar de un proyecto 100% autosustentable o hablar de un proyecto 100% accesible o como ustedes quieran llamarle, es realmente muy difícil, o sea, no es imposible porque yo, como les digo, soy la persona que va a decir que sí se puede, ¿no? Pero es realmente complejo alcanzarlo y es también complejo abarcar la gran diversidad que existe, tanto del contexto como de los posibles usuarios. O sea, no vamos a saber, a reserva de que tengamos un cliente en específico de la vivienda, sí que vamos a saber sus necesidades y a veces, muchas veces los dolores de cabeza llegan después, ya que experimenta, y es donde les decía que a lo mejor hablar de tecnología pudiera ser muy, muy interesante para evitar esos dolores de cabeza, que al final, cuando se llevan a cabo, resultan, pues, ya es una realidad de lo que se está viviendo. Pero sí, yo creo que este tipo de herramientas de recolección de información debe ser un complemento a otra gran cantidad. O sea, no nos podemos quedar en un diseño solamente en el concepto, solamente en la idea que se me ocurrió que esta casa funciona de esta manera porque yo lo digo o porque lo leí en algún lado, sino empezar a ver un poquito más. Y ya también sobre la marcha o sobre la repetición de los mismos, pues hay cosas que ya se van dejando como un estatuto o como algo a repetir, o los casos de éxito, pues vas repitiendo en tus siguientes proyectos, ¿no? Eso es creo que mi percepción. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Gracias. Nuevamente, Carlos Venegas por aquí, ya pudiendo hablar. Hola, Carlos. Muchas gracias por la plática, antes que nada, muy interesante. Y otra de las cosas que quería comentar es cómo podemos concientizar o poder hacer entender, ya sea como tanto a los clientes como desarrolladores o como mismas personas interesadas en vivir en un desarrollo o casas sustentables, cómo incentivarlos a que vean, a concientizar también de que no, y a lo mejor pues me va a costar un poquito más caro, pero voy a tener tal y tal y tal características del desarrollo de la casa, de fraccionamiento, etcétera, para que valga la pena ese cambio, ¿no? Ese ir concientizando a la gente y pues porque al final del día, pues todo el mundo al inicio lo ven en cuanto pues al negocio, ¿no? ¿Qué me ofrece una contra otra? ¿Cuál está más barato? O como desarrollador, ¿cuál me genera mayor utilidad? Entonces, todo esto, hablando de sustentabilidad, creo yo que muchas herramientas que se tienen que ir introduciendo, pues nos van a costar o nos van a generar menos utilidades o más gastos. Entonces, ¿hay ya alguna manera o hay alguna, cómo se podrá poner, ideas a favor o en contra con los que podamos ir atacando esa parte así de raíz contra lo económico? Tocas un tema súper, gracias Carlos por la intervención, tocas un tema bien importante y creo muy posiblemente que y estoy segura que la semana que entra también Ulises y Lulú lo van a tocar. Hay un gran, o bueno, hay un gap ahora mismo, al menos en el país, ¿no? En México, que un incentivo, como si hablamos como de apoyo, supongamos, gobierno, ¿no? Que no hay un incentivo como formal a aquellas construcciones o aquellos desarrollos que tengan esas características. Si bien sabemos que gran parte o una parte importante del ahorro, sobre todo va a ir en el usuario, es decir, si tú a una casa, por ejemplo, supongamos una casa de interés social,
se le pone paneles solares, supongamos, para que el consumo energético sea menor. Claramente la inversión posiblemente sea del desarrollador o del proveedor, y uno de los grandes beneficios va a ser para el usuario final o el que compre esa vivienda. Pero sí que es tratar de implementar también esas estrategias que, por ejemplo, pueden ir puntuales de manera mucho más extensa. Por ejemplo, en la primera tesis que hice, justamente esa era mi propuesta, como, por ejemplo, áreas comunes, los espacios de esparcimiento, de convivio en un desarrollo, en un fraccionamiento, yo lo empiezo a meter con esas características. Sí, posiblemente mi inversión va a ser un poco mayor, si ya lo manejo como una escala más grande, no solamente en una vivienda, pero a la larga yo posiblemente la plusvalía o el costo de esa vivienda, o la vivienda ya en específico, lo puedo repartir lo que a mí me costó invertir en un proyecto más sustentable, por así decirlo. Si yo pongo, por ejemplo, un kiosco, pongamos que es un desarrollo y hay un kiosco o hay un espacio de convivencia en el cual, pues para tener su iluminación, tiene paneles solares y iluminación LED, supongamos, o ahorrador. Ok, yo sé que como desarrollador o como proveedor estoy invirtiendo para que ese kiosco, para que ese parque tenga, pues va a ser muy posiblemente mejor o menos consumidor que los otros desarrolladores, pero si yo ya lo reparto, por ejemplo, un poquito, o sea, y es realmente lo muy poco en varias viviendas o en un sector importante de las viviendas, realmente el sobrecosto no cae en el que lo genera, en el que lo produce, y sí el beneficio porque puede existir, o sea, puede ser una herramienta de venta, ¿no? El green marketing que le llaman. Entonces, es como, creo que también es mucho jugar es justamente ese equilibrio, ¿no? Cómo vamos equilibrando qué tanto yo puedo ir metiendo dentro de mis propuestas y cómo lo puedo ir vinculando para que también la gente se empiece a interesar o que yo empiece a tener más prospectos de venta, por ejemplo, para poder solventar esos gastos extras, ¿no? O, por ejemplo, si empezamos a hacer, digo, a lo mejor en un principio sí, y también es como hay unos datos muy específicos, por ejemplo, en LEED podrán encontrar sobre esos porcentajes de costos, pero si hablamos de empezar a innovar con algún material o con algún, no sé, algún aditamento que requiera una vivienda, y lo empezamos a hacer esto como, pues, como hicieron también los paneles solares, sobre todo los chinos, ¿no? Empezaron primero siendo muy caros, eran equipamientos de energía renovable muy caros, que al final del día cuando empezamos a demandar más y a generar más y a que la gente empezara a voltear a decir, es que es interesante y es positivo tener paneles solares, pues obviamente el costo empezó un poquito a descender. Entonces, se trata de buscar un equilibrio, no que se abaraten todos los recursos, pero sí que empezar a empujar, a pedir más y hacer mayor la demanda para que podamos empezar a tener acceso a estos de mayor forma, que tienen un impacto positivo y que al final el beneficio posiblemente mayor sea para el entorno y para el usuario. Entonces es como un análisis bien profundo, pero sí que es viable. Te digo, desafortunadamente en México no tenemos así como un incentivo oficial. Sí hay en otros países, tan solo en Estados Unidos hay muchísimas iniciativas, por ejemplo, todos los nuevos edificios de gobierno, los nuevos edificios de gobierno tienen que cumplir con ciertas certificaciones sustentables, si no, no se pueden hacer. Entonces, uno, pues es la área de oportunidad de los que ya lo sabían hacer. O sea, los que ya lo estaban haciendo por iniciativa propia, pues les quedó perfecto porque dijeron, bueno, yo ya estoy listo. En lo que llegan los demás y se ponen a nivel, pues eso generó un área de oportunidad muy grande y también pues genera pues mayor competencia a un mayor nivel. Entonces, sí, aquí en México no tenemos como híjole, no, hasta la última información no hay un incentivo, pero sí que hay maneras en las cuales se pueda como permear ese costo de entrada que al final tampoco, no crees que es tan, o sea, sí es un poco más elevado, pero tampoco tiene un impacto así. Si se realiza un estudio correcto, no tiene por qué ser un impacto fuerte y puede ser como utilizado para que tengas mayores ventas. Perdón, sí me extendí Muchas mucho. gracias. Gracias, no, perfecto, muchas gracias. Gracias, Carlos. Es un tema muy interesante con el cual podemos seguir extendiéndonos y creo que incluso podría servir o ser pie para hablar o buscar un vínculo, como lo mencionas que hay en otros países, y hablar con nuestras autoridades que van empezando con el tema de nuestro gobernador,
que ellos en su campaña pues traían mucho, muy de peso esto, precisamente lo Exacto. ecológico. Entonces puede ser Exacto. algo súper interesante que podemos ir haciendo un vínculo entre clúster y gobierno, pues para Correcto. ser pioneros en eso, ¿verdad? Creo que es algo súper interesante que podríamos buscar hacer. Coincido completamente contigo, Carlos. Esa es una de las esferitas que justamente trataba de compartirles, ¿no? De aquellos tomadores de decisiones. En este caso, el que sigue, en teoría, entendemos que trae mucho este interés. También siento que tiene que ver mucho con la formación y posiblemente también con la generación a la que le toca a él gobernar. Entonces, es muy posible que haya esa apertura para el diálogo, esa apertura para formar, para hacer los cambios a lo mejor en proveedores que se tengan que hacer para poder entrar ya a la implementación de esos proyectos. Pero coincido completamente contigo, Carlos. Muchas gracias, pues me despido y nuevamente te agradezco mucho ahí toda la información. Gracias, Saludos a todos. Carlos. Buen día. Pues muchísimas gracias, Rosaura. Ya ahora sí que nos pasamos un poquito de tiempo, pero como bien nos dices, si hay un poquito más de complemento a este tema muy interesante, pues con todo gusto se los comparto y también invitarlos a los siguientes jueves. Por aquí les comparto rápidamente. Tenemos el tema de la sostenibilidad de los procesos de construcción, innovación en materiales, certificaciones sostenibles, lo que ahorita mencionabas, y sensibilización del usuario de la sostenibilidad en la vivienda, qué debes saber, preguntar antes de comprar tu casa o departamento. Nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo, Rosaura, y pues aquí estamos en comunicación. Muchísimas gracias por conectarse también a todos los demás. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias al clúster y estamos abiertos a ese diálogo. Que tengan todos muy buen día y gracias por asistir. Gracias. Hasta luego, bye bye.